Bien, ahí arrancamos. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias, Tomás, por estar del otro lado. Gracias Gracias a vos por invitarme. por tu tiempo, por tu predisposición. Y bueno, para mí, como digo siempre, es un honor, porque he leído tu libro y me encantó, que es algo de lo cual ahora vamos a hablar. Y bueno, este espacio, obviamente yo lo que digo siempre es que yo no soy periodista ni nada por el estilo, pero sí, a raíz de contar mi testimonio con respecto al aborto, sí me surgió aprender un montón con respecto a todo esto, lo que es el aborto y el negocio que hay detrás, y me llevó la recomendación de Pablo Muñoz Iturrieta a leer tu libro, y de ahí que, bueno, que te sigo en las redes y demás. Así que para mí es un enorme honor, y de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, básicamente. Gracias a vos, Belén, por invitarme a participar de esto que estás haciendo, que obviamente todo suma para la causa en defensa de la vida. Y agradezco también a esta invitación que Pablo te hizo eh, al leer el libro, así que va también un agradecimiento a Pablo por ese consejo que te dio en su momento. La pregunta que siempre hago y siempre me queda ahí dando vueltas con todos es, ¿qué fue lo que a vos te llevó a empezar con este activismo pro vida? ¿Qué fue lo que a vos te llevó a empezar a hablar y a decir las cosas como son? ¿Qué fue lo que a vos te llevó también a escribir el libro? Y básicamente eso, ¿qué fue lo que a vos te hizo clic y empezaste a accionar? Bueno, mira, te cuento un poco cómo fue que empecé con todo esto. Yo estaba en segundo año de la facultad en la carrera de abogacía. Tenía un profesor que era de obligaciones, Derecho Civil 2, y por la pregunta que hizo una compañera que no tenía nada que ver con un tema de civil, y sí más bien de penal, podríamos decir que ahí comienza todo, porque esta chica le preguntó al profesor sobre algunos casos de aborto en particular y qué es lo que él opinaba, y este profesor, recuerdo, dijo que para él, en ciertas circunstancias, sí se podía abortar y puso como ejemplo eh, el desafortunado hecho de que, y desafortunado ejemplo también, ¿no? De que si alguien tiene un miembro de su cuerpo gangrenado, es decir, podrido, hay que amputarlo, hay que quitarlo para conservar y salvar así el resto, ¿no es cierto?, del ser humano, es decir, la vida. Y entonces, él hacía esta comparación de la misma manera en que es posible cortar una parte del cuerpo para salvar la vida de la persona que padece esa gangrena, de la misma manera, en algunas circunstancias, la mujer puede, decía este profesor, abortar, quitar a, al bebito de la panza de la madre para salvar, en este caso, la vida de la madre. Bueno, fue ahí que, entonces, en segundo año, yo tengo una discusión con el profesor muy, podríamos decir, muy básica de sentido común, ¿no? O sea, mire, usted lo que está haciendo acá es, en un caso, estamos hablando de todo un conjunto, ¿verdad? Es decir, algo que está podrido, que es una parte del cuerpo de una misma persona y que se lo quita para salvar a esa persona. Y en el segundo caso estamos hablando de dos personas. No tenía nada que ver el ejemplo que el profesor ponía para avalar el aborto, y entonces, bueno, o sea, el chiquito no está podrido, o sea, no tiene nada que ver, al contrario, goza de toda una vitalidad, y como dije, se trata de dos personas distintas. Bueno, eso fue allá por el 2001,
por el 2000, por allí, recuerdo que llegué a casa y fui al Código Penal, al artículo 86 del Código Penal, a los dos incisos de ese artículo, que en esos dos incisos permite, ¿no es cierto?, a la mujer en ciertas circunstancias realizar el aborto, que son cuando la mujer está en peligro a causa de la criatura que lleva adentro, y también cuando se da una violación. En esas dos circunstancias, este artículo 86 del Código Penal permite que se proceda a realizar un aborto y no pone pena, no hay pena para la mujer que comete esto. Bueno, entonces yo empiezo ahí a escribir en segundo año contra este artículo, mostrando las sinrazones que había en él, ¿verdad? Y la injusticia que se estaba cometiendo para con esa criatura a la cual se la manda a abortar. Entonces, al año, por ahí, hice un pequeño opúsculo que tenía un título bastante largo y feo: Aparente licitud del artículo 86 del Código Penal y licitud real. Bueno, salió ese opúsculo en pocas ediciones. Después, ya en el 2010, saqué un libro más, podríamos decir, más trabajado, se llamó En defensa de los indefensos. Ese fue, podemos decir, el primer libro así bastante trabajado y con argumentos más fuertes. En el 2012 saqué un librito chiquitito que estaba dirigido y destinado a más bien a los adolescentes, que se llama ¿Qué piensas del aborto?, es un diálogo entre un profesor que vive en un campo y un chico que va de vacaciones. El chico está a favor del aborto, pero se encuentra con este profesor y empiezan a dialogar, y el profesor lo va llevando poco a poco en las reflexiones para mostrarle lo absurdo del aborto y por qué, digamos, hay que respetar la vida intrauterina del ser humano que allí se encuentra. Ese fue un libro que apareció en el 2012. Y bueno, y finalmente, que es el que Pablo te recomendó y que tuviste a bien leer, te vuelvo a agradecer. A raíz de todo lo que vivimos en el 2018, cuando se produce este denominado debate en el Congreso de la Nación, yo ese año fue un año bastante intenso en lo que fue la publicación en la página que yo manejo, en defensa de la vida, y entonces muchos de esos artículos que fueron apareciendo los reuní en este libro que se llama Suma Elemental contra Abortistas, que ya va por la tercera edición. Y entonces aquí en este libro yo lo que ofrezco a aquel que quiera leerlo es básicamente, podríamos decir, si no todos, al menos los principales argumentos, si es que se pueden llamar argumentos, del sector de los pro aborto. Entonces los voy refutando, voy mostrando, más bien con el sentido común, por qué están errando en lo que dicen, muchas veces intencionalmente lo hacen con mucha perversión. O sea, hay muchos que saben, pero como vos bien decías al principio, todo esto es un negociado para muchos y lo saben. Hay otros que no, que bueno, que posiblemente incluso
estén haciendo una defensa de esa causa, creyendo que realmente que es un derecho, hasta que uno les muestra que en realidad que no, y que es una falsedad. Yo siempre digo, Belén, hace muchísimo, muchísimo tiempo lo digo y lo repito, y bueno, y gracias a Dios se ha hecho eco, entonces se repite también por ahí, muchos defensores de la vida lo repiten, y es algo muy sencillo y elemental, y es esto. Vos fíjate que en todos los canales, más bien llamemos así los que tienen el monopolio, ¿no es cierto?, televisivo, cuando van a presentarte un hecho, siempre te muestran primero lo que se está tocando, el tema a abordar. Si se trata de un robo, te van a mostrar en lo posible con cámaras que retuvieron cómo fue el robo. En fin, siempre te dan. Yo siempre digo y le invito a las personas que van a ver este video, que lo escuchen, que reflexionen por qué ninguno de estos canales que monopolizan todo lo que es el mundo televisivo nunca jamás muestran lo que es un aborto, siendo que hablan del aborto, que dicen que es un derecho, ¿por qué jamás nunca mostraron al menos un poquitito de lo que es un aborto? Claro, porque a eso que llaman derecho, a eso que llaman interrupción del embarazo falsamente, a esa criatura que la llaman conjunto de células, las personas que ven eso se dan cuenta, digamos, de que es un asesinato y listo. Por eso los medios de comunicación no les conviene y no pasan ningún video para que, claro, la gente no sepa esta realidad cruda, cruel realidad, y entonces se queden con los eufemismos, los engaños, el derecho, la interrupción del embarazo, una cuestión de salud, etcétera, etcétera. Creo que también es importante recalcar una jugada perversa que estaba en un proyecto de ley, que se realizó bajo la presidencia de Mauricio Macri, y yo no sé si se continúa ahora, viste que ahora está parado, porque bueno, ahora está con todas estas cuestiones del virus, pero donde sugería que no había que mostrarle la ecografía a la mujer si ella no lo deseaba, porque si uno le mostraba lo que era, estabas en cierta manera avasallándola en su derecho a ver o no ver eso. En realidad, ¿qué es lo que pretenden? Por eso es perverso, que con la ecografía en mano, si se la muestran, va a ver la realidad. Exacto. Y entonces quieren evitar eso, porque se les cae el negocio, que fue lo que pasa con esta película que salió hace poco, bueno, creo que desde el año pasado circula, es la vida de la activista Abby Johnson, que pertenecía a la Planned Parenthood, que llegó a ocupar puestos de alta jerarquía, a conducir incluso un centro de esta mega internacional del aborto, hasta que un día ella, porque faltaba personal, concurre a una sala donde se iba a realizar el aborto y ella ve la ecografía, ve cómo se está utilizando el método por succión, que es tremendo, se introduce esa suerte de aspiradora, muchísimo más potente que una aspiradora, que precisamente al succionar, ¿no es cierto?, destroza al chiquito y finalmente lo licúa en un recipiente. Entonces ella vio eso, vio la actividad del bebito, cómo quiere defenderse, ella se larga a llorar, se va a una habitación a llorar, bueno, y ahí como que le hace quien dice un clic y abandona el negocio tremendo de lo que es el aborto. Por eso saben muy bien
que no conviene que se mire la ecografía, que esa chica a la cual se la predispone, se le predica que es su derecho y que se quede tranquila porque es una bolsita con células, no quieren que vea eso. Por si llega a ver, se va a dar cuenta de que en realidad se trata de un ser humano. Sí, bueno, de hecho con el protocolo, el famoso protocolo, que fue todo lo que surgió en plena pandemia y ya desde el año pasado, eh, justamente ya ni siquiera se tiene una excusa, por decirlo de algún modo, o una causa, mejor dicho, por la cual querer acceder a un aborto. Ahora ni siquiera necesitas el permiso de un juez, ni el permiso de un doctor, ni de un psiquiatra, ni de nada, sino sencillamente por el pleno hecho de que es un derecho. Cualquier mujer de cualquier edad, hasta una menor de edad, puede ir y puede abortar en un centro, sea privado o sea público. O sea, no, ya ni siquiera eso, porque al menos antes era por una causal. Se puede estar a favor, en contra, pero digamos, antes al menos había algo que te decía, bueno, lo está haciendo porque la mujer se está por morir, o lo está haciendo porque, no sé, siente que llevar la carga de un hijo fruto de una violación no lo soportaría, por decirte, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera es eso, o sea, de hecho, plantándose en, como vos bien decías, y yo lo estaba repitiendo, en un derecho que no es tal, porque el primer derecho que figura es el derecho a la vida, básicamente están haciendo cualquier cosa y ya se han muerto más de 10.000 chicos desde que esto pasó, solamente en Capital Federal. De hecho, acá en Tandil, en plena pandemia, el 1 de mayo de este año, una chica de casi 6 meses, si es que no recuerdo mal, de embarazo, la chica fue, se lo practicó. Ahora, ¿qué pasa? Acá en Tandil, todos los doctores son objetores de conciencia. Por ende, tuvieron que llamar a alguien de afuera para que le viniera a hacer el aborto en plena pandemia, cuando estaba todo cerrado y no podía entrar y no podía salir nadie, supuestamente. La cuestión es que este médico ingresó de la ciudad que era, vino, realizó el aborto en el hospital que estaba cerrado, porque nadie podía ingresar, porque supuestamente iba a haber un pico muy alto de contagios y demás de COVID, y sin embargo vino, hizo lo que tuvo que hacer y se volvió a su ciudad. Obviamente, a todo esto, una organización pro vida que se llama Más Vida de acá de Tandil, hicieron la denuncia, y bueno, ya más adelante tendremos novedades, pero es como que decís, ¿cómo funciona esto, no? O sea, si uno necesitaba ir al hospital porque estaba mal, no, pero si vos tenías el capricho y las ganas de sacarte el bebé de adentro porque no lo querías seguir teniendo, sí, no tenés ningún problema, es más, hasta llamamos a alguien de afuera para que te venga a practicar el asesinato, o sea, porque básicamente es eso. Eh, Sí. Vos sabés, Belén, que eh, me tocó el año pasado la oportunidad cuando estuve en La Pampa, a raíz de una charla que di en la Universidad Nacional, un grupo que gentilmente me invitó. Ahí pude ver el protocolo de La Pampa, que en definitiva es el protocolo que está en todo el país, ¿no? Y también es muy tramposo, y también invito a todas las personas que nos están escuchando a que pueden ir a cualquier protocolo y verificar esto que estoy diciendo, van a encontrar que sí les va a enseñar, sí se les va a mostrar ahí en una de esas páginas el instrumental que va a utilizar el médico para hacer el aborto. Ahora, nunca jamás te muestran una foto de lo que es el aborto. Te Exacto. muestran el instrumental con el cual van a abortar, pero ¿por qué no te muestran cómo queda un chiquito abortado? Vos sabés que aquí en el país ya hace mucho tiempo la que viene insistiendo
con esta cuestión que es entre comillas, ¿no es cierto?, la libertad del menor de poder decidir sobre su propio cuerpo, es una jurista mendocina, su nombre es Aida Kemmelmacher de Canucci. Esta señora es una de las luchadoras hace ya muchísimos años que propugna esta autodeterminación de los menores para poder realizarse un aborto sin ningún tipo de verificación de sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos llegado hoy por hoy de manera que es una atrocidad? O sea, no tienen, por ejemplo, edad para conducir un vehículo, pero sí para asesinar. Bueno, vos algo de ¿Verdad? eso ponés en tu Y, libro. Algo de eso nombrás en claro, tu claro, libro, de la mayoría de edad. hay muchas cosas que son del sentido común y mucha doctrina penal, muchos penalistas, que también tiene que ver con lo que vos decís, ya estamos en un nivel de un mundo tan absurdo que neurosis, una simple neurosis, o como vos decías, ya el simple antojo, ya uno puede proceder a realizar la maniobra abortiva. Mira, Belén, acá está este librito que se llama Miriam, ¿por qué lloras? Es un libro no muy conocido, pero yo también lo sugiero, que son todos testimonios de mujeres que se las ha engañado, diciéndoles todo el circo este de los derechos, que esto, que lo otro, y cuentan después lo terrible de lo que es el post-aborto. Cómo tarde o temprano va a repercutir en la psiquis, ¿no es cierto?, negativamente, y a veces es difícil, y muy difícil, ¿no es cierto? Bueno, hay el testimonio de una mujer que siempre me queda grabado, que firma como Raquel, y ella dice, ¿por qué como una especie de grito, ¿no es cierto? ¿Por qué nunca nadie me avisó? Digamos, ¿por qué Yo nunca creo nadie que, me dijo esto? perdón que Claro, te interrumpa, pero no, por todas las favor. mujeres que hemos abortado, eh, a ver, cuando nos vienen, yo siempre lo digo y sé que suena muy frío, pero yo en el momento que decidí abortar, lo hice fríamente. O sea, yo creo que cualquier mujer que se pone a pensar 2 segundos que lo que estás matando es tu propio hijo, no lo pensás y no lo haces. Pero obviamente te refugias en el amparo de un grupo, y eso que en la época que yo lo hice hace 10 años atrás, el feminismo no estaba tan de moda como ahora, que te dice que no, que es un trámite, que no pasa nada, que el bebé no es bebé y que hasta los 3 meses andás a ver qué es lo que tenés y qué sé yo. Entonces, obviamente, como vos lo que pensás es en lo inmediato, porque eso a vos te está molestando, porque eso no tendría que haber pasado, pensás en la solución inmediata y decís, bueno, listo, lo hago. Confío en lo que me están diciendo, aunque uno en el fondo sabe, o sea, uno en el Claro, fondo claro, sabe, claro, uno se puede claro. engañar un tiempo, pero no todo el resto de tu vida. Esa es la realidad. Y después te encontrás con eso, como vos me estabas diciendo, que decís, ¿por qué no me dijeron antes lo que era realmente? ¿Por qué no me mostraron lo que era realmente? Porque si yo lo hubiera visto, yo estoy segura que no lo hubiera hecho. Por eso yo en el video testimonial que yo grabé, yo lo que digo es, pensalo, porque una vez que ingresás a la sala de cirugía, no podés volver atrás, porque a ellos no les conviene que vos quieras arrepentirte, porque no te dejan, de hecho. Entonces, es algo de lo cual no podés volver. Esa es la realidad, pero Claro. obviamente ninguna feminista y ningún proaborto te lo va a decir. Este libro, no sé si se ve, Sí, se perfecto. llama La mano de Dios. Este libro lo escribió el doctor Bernard Nathanson. Bernard Nathanson fue apodado el rey del aborto. Este señor, que después se convierte, hizo 75.000 abortos. Él condujo la clínica
abortista más grande de los Estados Unidos en su momento. Cuando empieza el aborto a ser un negociado en los Estados Unidos, Nathanson estaba atrás de todo eso, y acá cuenta él mismo, ¿no es cierto?, cómo mienten, cómo engañan, cómo los medios de comunicación al servicio de todos los intereses internacionales ocultos y perversos, cómo tergiversan, cómo inflan cifras monstruosas para alarmar a la gente y llenarlas, ¿no es cierto?, de fantasmas, podríamos decir así. Entonces él aquí, en su primera página, le dice: quizá nadie conozca lo referente al aborto como yo. 75.000 abortos hizo, incluyendo el de su propio hijo. Y es el doctor Nathanson, incluso acá, estamos hablando de un científico, que habla del mundo satánico del aborto, porque él pone, ¿no?, que él se da cuenta de que había algo monstruoso en él mismo cuando llevaba a cabo todas estas cuestiones, porque hay cierta cuestión, ¿no es cierto?, de algo infrahumano, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, yo creo, como decíamos, y más hoy, hay mucha confusión, Belén. Por ejemplo, en las marchas feministas que se hicieron este año y el año pasado, yo podía ver, cuando íbamos por ahí a defender alguna iglesia porque van a destrozar, etc., vos podés ver, por ejemplo, niñas de apenas 7, 10 años que no entienden nada, y los padres las llevan con el pañuelito verde y te ponen el cartel "Niñas no madres". Fíjate vos, ¿no? Sensibilizan y ahí te mandan un mensaje, pero veamos esto: niñas no madres, y te ponen el pañuelo verde. Entonces, no madres, pero sí asesinan. O sea, le estás inculcando que el aborto está bien a una nena. Le está diciendo: madre no, pero si querés, o en caso, si, digamos, el aborto, este crimen, sí lo podés hacer. Entonces, es falaz eso. Están utilizando a los niños. Bueno, también ya sabemos lo que se está dando con toda esta cuestión de la educación sexual integral, toda la confusión que hay, y yo siempre digo, lo que en realidad están buscando con la educación sexual integral, como hoy la llaman, es la introducción de ideología de género y de aborto, y esta famosa expresión moderna de la deconstrucción. Sí, estas son las tres cosas que quieren meter. Por eso te hablan de transversalidad, entonces parece que todas las materias hay que meter, y los chicos lo único que van a terminar hablando de esto. Cuando vos sacaste este último libro, ¿con qué reacciones te encontraste de la gente? En general, tanto la gente que está a favor de la vida, como la gente, obviamente, que está a favor del aborto. ¿Qué reacciones tuvieron? ¿Te apoyaron? ¿Te lincharon? Por ejemplo, una vuelta yo le hice una entrevista a Alicia Rubio, cuando ella sacó su libro En contra del feminismo, y bueno, yo creo que si hubiera dicho voy a poner una bomba atómica, no lo hubieran hecho tanta contra como cuando sacó el libro, y sin embargo, bueno, ella siguió adelante, y bueno, y por hoy es un referente de casi todo el mundo. Pero hay que pasarlas igual, y por eso yo siempre lo pregunto, porque el hecho de exponerse, si es que se puede decir de algún modo, sea tanto en las redes sociales como sacando un libro, hoy por hoy, estando todo tan caldeado, no es tan fácil. Bueno, yo el libro, acá le pongo la imagen, es una imagen de una foto ecográfica que fue tomada en 4G, donde se lo ve sonriente al bebito, porque soy partidario de que la imagen habla muchísimo, puede ayudar muchísimo. Entonces por eso puse esta imagen. Como te digo, bueno, al ir por la tercera edición quiere decir que ha tenido una buena recepción, una buena acogida por parte de las personas, se ha difundido.
Hoy por hoy, bueno, con todas estas cuestiones que estamos viviendo de cortes, en fin, de aislamiento, entonces se dificulta un poco más, pero sigue moviéndose. Obviamente uno tiene también reacciones, llamémosle, negativas, que es esperable, por supuesto, pero siempre en qué consisten en burlas o en insultos u ofensas, ¿no? Muchos incluso ofenden sin siquiera haber abierto el libro y haberlo leído. Entonces, Es es, lo que pasa la mayoría de las veces. O sea, vos claro, ves todos los que, vos, Samuel Ángel, que ha escrito, bueno, Pablo Muñoz Iturrieta, Nicolás Márquez y Laje, con mira, su libro. Ah, sí, todos lo detestan y lo defenestran, pero le preguntan, ¿pero vos leíste el libro? ¿Te fijaste lo que decimos nosotros con respecto? No, y no lo pienso leer. Y vos decís, entonces, ¿qué estás y creyendo? bueno, mira, yo acá, Belén, acá al final hay un apéndice que fue publicado en el diario El Derecho, que es el diario jurídico, uno de los diarios jurídicos que sale para todo el país, donde pruebo que todas las constituciones provinciales, amén de la Constitución Nacional, en cuyo artículo 75, inciso 22, que tiene jerarquía constitucional, dice que es niño toda persona de la concepción hasta los 18 años. Y todas las constituciones provinciales del país, en todas, se defiende la vida desde la concepción, que por otra parte no pueden ir en contra de la Constitución Nacional. Pero muchos casos de la provincia de San Luis, paradójicamente, donde tenemos un gobernador abortista, pero hay dos artículos que expresamente defienden la vida desde la concepción. Entonces, no les calienta el derecho, violan impunemente todo, mienten. Bueno, y como te decía, y respondiendo a tu pregunta, yo pienso que ha sido más bien, eh, podemos decir, la acogida que tuvo el libro ha sido más bien muy positiva, ¿no es cierto? Y bueno, también es de esperar, como te decía, críticas. Recuerdo una vez y que acá por ahí pongo, ¿no es cierto?, como pasa con estas actrices que se manifiestan siempre pro aborto hasta que alguna quede embarazada, ¿no?, de algún famoso, entonces deciden tener al hijo, como le pasó a esta chica, la Eva de Dominici, que en la entrega de los Martín Fierro sale con un vestido, que el vestido, todo decía aborto legal, todo el vestido, hasta que quedó embarazada. Entonces Clarín, otro diario abortista, decía, ¿no es cierto?, el hijo que... Entonces ya le reconocen como hijo. O sea, Entonces, depende para quién es hijo y depende para quién no. ese artículo que subí a mi página, literalmente, ese artículo tuvo 7.000 comentarios, 5.000 más o menos eran de feministas, donde hablando mal y pronto te putean. Es que no ¿Está tienen bien? otra manera. No, no, Te insultan. Creo que por ahí una de las cosas más leves que te dicen que desaparezca del planeta, bueno, de ahí, todo. pero no tienen ningún tipo de argumentos. Yo acá en el libro hay uno de los artículos que es uno de los que más me gusta, no sé si está bien decir eso, uno mismo que escribe, pero No, mira, justo te cuando iba a una vez, preguntar esto, así que mira, justo te lo iba a preguntar, así que buenísimo. cuando una vez alguien me trató de medieval por defender, ¿no es cierto?, la vida, y entonces me dio pie, digamos, como quien dice, agradecí ese epíteto que me ponen, hice una investigación en la Universidad Nacional con todos los libros de las ciencias más rigurosas en la actualidad, ¿no es cierto? Embriología funcional, todo lo que dicen las ciencias duras hoy por hoy sobre la vida humana.
y hablan de vida humana, desde la concepción. Entonces, nosotros que defendemos la vida estamos a la vanguardia, ¿no es cierto?, con estas cuestiones, si uno lo aborda el tema desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista del sentido común, yo siempre doy dos hechos que me parecen muy significativos y muy bellos. Una vez estaba comiendo, también lo pongo en el libro, en un restaurante en Buenos Aires, y estaba una chica embarazada con su mamá. Ya tenía su panza, y la chica, ¿qué hacía? Se acariciaba la panza. ¿Dónde viste vos a una mujer no embarazada que esté acariciándose? O sea, no acaricias un conjunto de células. Quiere decir que ya, claro, ya estás pasándole tu cariño, tu afecto, tu amor a ese hijo que lo sabés dentro tuyo y que está dentro tuyo. Por eso la mujer acaricia su panza. No porque, digamos, se le ocurra, porque ahí adentro está su hijo. Exacto. Y el otro hecho, que también es significativo, vos fíjate que las botellas de alcohol, whisky, qué sé yo, Malibú, ron, lo que vos quieras, tienen en la etiqueta, invito a que se fijen, un logo en la parte de atrás donde pone una mujer embarazada y el signo de prohibido. Es decir, le está diciendo a la mujer embarazada, no tomes alcohol. ¿Por qué? Si fueran células simples, y no, porque le va a hacer mal a ese hijo que lleva adentro. En fin, son dos hechos, digamos, como te digo, apreciables, evidenciables y de sentido común, que hablan de que ahí adentro hay una vida humana que es digna de ser defendida y respetada. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy nos encontramos con... Da la sensación, porque en realidad después vos te pones a fijar, y creo que la mayoría de las personas piensan así como nosotros. Anden con el panelito celeste o no. La gente en grandes cantidades no cree que el aborto sea la solución a los problemas del feminismo, básicamente, sino que lo ven como algo feo, como un asesinato, o sea, como algo que, Dios mío, date cuenta, estás matando a un bebé, o sea. Y lo otro que también yo siempre digo es que el feminismo lo que dice siempre es que ellas bogan por la defensa de la mujer y por la vida de la mujer. Y es mentira, o sea, porque en realidad, sea legal o sea ilegal la práctica, el riesgo que corre la mujer es exactamente el mismo. Sea en forma privada o en forma pública, nadie le puede garantizar a la mujer que puede salir viva de esa situación. De hecho, a mí me pasó y conozco un montón de mujeres que han terminado muy mal, que hoy por hoy no pueden ser madres, que terminaron con los úteros, aunque suene raro, como agujereados, porque obviamente al hacerles la práctica ciega, porque es así como se practica, al menos hasta los 3 meses de embarazo, no saben qué es lo que están haciendo ni nada. O sea, de hecho, hay veces que ni siquiera se realiza un ultrasonido para saber de qué tiempo está el bebé, ni nada. Como que confían ciegamente en lo que la mujer dice, entonces, bueno, listo, vení, te duermo, listo, ya está, sacamos los pedazos, chao, afuera. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad y es así como se maneja. Y de hecho, o sea, si uno se fija en los testimonios, como vos decías, la película de Abby Johnson, y de un montón de personas que han trabajado en fábricas del aborto, porque para mí eso ya ni siquiera se puede llamar clínicas abortistas, son fábricas, es una mujer atrás de la otra. O sea, es una puerta giratoria y un asiento caliente continuo, y ¿qué seguridad te puede dar a vos de salir viva de ahí adentro? Sin contar que creo que realmente a las feministas no les interesa en lo más mínimo la vida del bebé. Pero si vos estás abogando por la seguridad de la mujer, no me podés venir a decir
que el aborto seguro existe, porque el aborto seguro es una mentira y no existe en ninguna parte del mundo. El feminismo es una degradación de la mujer, ¿no es cierto? Y un conjunto de postulados absurdos, entre ellos el aborto, ¿verdad? Y es notable también, uno puede ver fácilmente, porque es evidenciable, la estrecha vinculación política y cómo desde arriba, en realidad, quieren todas estas porquerías y estas brutalidades, y cuando no les conviene, caso de lo que estamos viendo ahora, fácilmente uno ve que baja toda esa cuestión y hoy por hoy no se ve, digamos, todo ese avance feminista que sí, por ejemplo, vivimos en el 2018, porque ahora está en la agenda está el tema coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? No es que el aborto era algo indispensable por el tema pobreza, porque estos, como siempre se dice, en vez de erradicar la pobreza, le quieren erradicar los hijos a los pobres, Exacto. ¿no? Claro. Entonces, uno ve que es todo un circo que es manejado, ¿no es cierto? Está como marionetas, son fantoches, estas feministas, de los políticos. Cuando ellos activan, las activan a ellas, entonces aparecen con todo su ímpetu, y cuando cambian el cassette porque les interesa en este momento, por ejemplo, otra cosa, entonces quedan de momento desplazadas. Pero como te digo, básicamente son irracionales, como esta famosa Simone de Beauvoir que decía, no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces uno ve ya en esa sola frase toda la carga subjetiva e ideológica donde hay una desconexión con el mundo real y hay toda una invención subjetiva, ¿no?, que quiere intentar avasallar el mundo real. Entonces, o sea, se nace hombre, se nace mujer. No, en fin. Vos en el camino querés cambiar, ese es otro tema, pero no nos vengan con, ¿cómo es esto? Binario, no binario, no sé qué, unas cosas más raras. Sí, el otro día justo estaba mirando un video de una chique, vendría a ser, porque no sé cómo definirlo. Era una chica lesbiana, no binaria, y no sé, un título enorme, era trans y no sé qué otra cosa más, era un título larguísimo. Y claro, y vos la veías y sí, te das cuenta que era mujer porque no tenía nada de barba, y tenía cuerpito de mujer y todo, pero tenía las facciones obligadas de hombre. No sé si se entiende. Y Sí. ella lo que decía era que todo lo malo que a ella le pasaba, o sea, vos fíjate lo que te voy a decir, y a todos los que son así, por una cuestión de construir el patriarcado, es culpa del patriarcado hetero blanco. Entonces vos decís, yo cuando la escuché yo dije, ¿qué? Volví el video para atrás porque dije, no, capaz que escuché mal, entendí mal, y no, y lo vuelvo a repetir, o sea, que todas las minorías, sean trans, no trans, binarios, no binarios, negros, indios, lo que se te ocurra, sufrían por culpa del patriarcado hetero blanco. Ahora yo digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿qué cuestión científica, histórica, avala semejante animalada? Aparte, o sea, en un momento llegó a afirmar que todas las personas trans, y gays, y lesbianas, y todas las minorías que se te ocurran, todas han sido ultrajadas y violadas. Y vos decís, pero, ¿cómo? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo pude llegar a esa conclusión solo porque vos odias al hombre? O sea... Fíjate que ninguna ha hecho ningún proceso para volverse negra. Básicamente lo que sí se ve, y queda cada vez más claro, es que el feminismo tiene pura y exclusivamente la intención de, no de igualdad, que es lo que ellas dicen, mentira,
sino justamente de avasallar con los derechos, principalmente de los hombres, y también de las mujeres que no nos identificamos con eso, o sea, que aquí Totalmente. somos la gran mayoría. De hecho, la otra vez hice una publicación donde puse, yo no soy feminista ni machista, soy igualitaria, el feminismo es un negocio, el feminismo es una mentira. Y la gran mayoría de las mujeres me puso, es lo que somos todas. Porque puse, yo no soy feminista, soy femenina. Entonces, es lo que somos todas, Claro, lo que somos todas. Y el 99% eran mujeres las que contestaban, y hasta los hombres decían, bravo, o sea, sí, es así. Entonces, cuando uno ve todo esto, que para colmo está enroscado con la ideología de género, con obviamente el aborto en primera plana, como si fuera la solución de los problemas del mundo, eh, en realidad lo que te hace pensar es que suena raro todo. O sea, no tienen ningún fundamento. El único fundamento que tienen es ideológico, básicamente. Pero científico y demás, no lo tienen. Entonces, si uno se pone a investigar, pero no mucho, un poquitito, lo que vos dijiste, o sea, son intenciones políticas, son intenciones de más arriba. Y ellas están siendo todas utilizadas por esto y algunas hasta reciben dinero, como algunas asociaciones como la Fundación Huésped, como es la de Católicas por el Derecho a por Decidir, derecho a decidir. eso. Sí, 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 sí. Todas Son reciben dinero legales. o casualidad de grandes fundaciones como el Open Society, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Em, pero bueno, yo creo, ¿no es cierto?, en esta lucha, que, porque es una batalla, ¿no? Donde hemos llegado a un grado de brutalidad donde un crimen tan atroz como es el matar a un indefenso bebito, eh, en gran cantidad de países se lo tiene como derecho, es decir, se lo ha legislado, y eso es una aberración. No hay ningún derecho a hacer lo que se le hace a la criatura, e incluso, ¿no es cierto?, como una cuestión de salud. ¿Eh? ¿Dónde se ve la salud en un asesinato? No existe. Entonces, fíjate vos cómo se manipula el lenguaje, cómo se manipulan las palabras para confundir, ¿no?, y tratar de llevar agua para su molino. En este caso son estos intereses perversos de entidades como vos nombrabas recién, la que pertenece a Soros, o como hablamos de la Planned Parenthood o Fundación Huésped, en fin, todas las entidades que están detrás de esto, que persiguen un lucro, un beneficio económico, o también, ¿no es cierto?, más aún la cuestión ideológica de regulación poblacional, ¿no? Y como dice Nathanson, ya sería una tercera escala, pero que engloba todo, y hay que decirlo, en definitiva, hay algo satánico en todo esto. ¿Eh? Así que bueno, eso es un poquito, digamos, eh, yo diría, para, para ilustrar, ¿no es cierto? Es que sí, lo que pasa es que uno a veces lo dice y queda como que, ay, pero es ciencia ficción y no, lamentablemente no. Detrás de todo esto hay algo absolutamente satánico, diabólico, malo. No puede Sí, haber sí. nada de bueno en el asesinato de bebés y en la venta de esos cuerpecitos. No, no, no puede haber algo bueno detrás de eso. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue empezar a ver que las mismas leyes, sea el cambio de sexo o de género, no sé cómo le quieran poner, sea la cuestión de la ESI, todo esto del aborto, las leyes feministas y demás, se hayan instalado de semejante manera en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no?
siendo que cada país tiene una cultura completamente diferente a la otra, tiene una sociedad completamente diferente a la otra, y cuando uno se pone a fijar en las constituciones de cada país, son diferentes. O sea, si bien se regulan por ahí sobre la base de la libertad, de la igualdad, etcétera, que eso vos lo debes saber mucho mejor que yo, obviamente, pero no es llamativo que leyes tan radicales sean tan iguales para países tan diferentes. Y bueno, precisamente esa misma situación, ¿no?, de igualdad habla a las claras de un mismo plan que viene desde arriba, que se quiere imponer y de hecho se ha impuesto en muchos lugares y en los que no se ha impuesto se intenta imponer, y que encuentra, tristemente, encuentra recepción por parte de las naciones, de los países que le dan acogida a eso, gracias a que se encuentran seres inescrupulosos que están en el poder, ¿no? Y que sin ningún tipo de problemas, más allá de los problemas que pueden resultar para ellos de no obtener la ganancia que le prometen, porque ese es el problema que tienen, y no tienen ningún tipo de escrúpulos en hacer lo que hacen, entonces meten así nomás y inoculan ese veneno atroz en las sociedades, y a su vez vienen muchísimas cantidades de dinero, ¿no?, para los medios de comunicación, para medicamentos, en este caso anticonceptivos, ¿no?, que van a lograr llevar más rápidamente a la práctica todas estas aberraciones que quieren imponer. ¿Vos qué le dirías a esa persona o a ese joven que cree que el aborto no es la solución, que cree que el aborto es un asesinato, y por ahí hoy por hoy tiene que estar silenciado, entre comillas, porque pareciera que la gran mayoría de los jóvenes están a favor de este tipo de cosas? ¿Vos qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Yo recomiendo sencillamente que hay que hablar. Parece muy, eh, digamos, muy elemental, o tal vez alguien lo tome como muy tonto, ¿eh? Ya tenemos que terminar con el miedo, porque el miedo también es una herramienta que han utilizado estas crápulas, esta canallada política, ¿no?, los ideólogos, que tan eh, engañosamente se creen los libres y en realidad lo que imponen son sus adoctrinamientos tiránicos, y siempre, o la mayoría de veces también, quieren meter todo lo suyo mediante esta otra metodología que es infundir miedo. Entonces, logran meter lo suyo y a su vez meten en la cabeza de las personas el miedo. Miedo a hablar, miedo a decir lo que uno piensa, miedo a que uno va a quedar como el medieval, el retrógrado, el tonto, el fundamentalista. O sea, fundamentalistas llaman al que defiende la vida. Ahora, al asesino, como ellos, digamos, lo quieren, y lo predican y lo pregonan, como son todas estas cuestiones abortistas, parece que eso no es fundamentalismo. O sea, el fundamentalismo está del lado de ellos porque el fundamentalismo es algo esencialmente irracional. ¿Está bien? Entonces, hay que hablar, hay que hablar. Y yo te aseguro, Belén, que cuando uno habla, estés en un grupo, estés en una universidad donde hay muchísimas personas, estés, donde haya cantidad de personas, te vas a dar cuenta que hay muchísimas de esas que realizan como vos, pero que se ven silenciadas por el miedo. Pero cuando uno habla, las demás personas también se van a animar a hablar. Entonces,
Hoy no contamos con el poder, porque el poder está cooptado por esta crápula política, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, nos queda a nosotros la herramienta de la palabra, del uno a uno, ¿eh? Pero la palabra que se sabe la verdad es indestructible. Muchísimas gracias de nuevo, para mí fue un honor. Te tendría horas. Así que lean el libro, es espectacular, es súper simple para entender y es como vos dijiste, no es para nada complicado, es desde el sentido común. Abre un montón la cabeza y te hace entender un montón de detallecitos que por ahí quedan sueltos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por todo tu trabajo. Gracias a vos, Belén, por, bueno, darme este espacio en el medio que vos manejás. Y bueno, y espero que a todos aquellos a los que les llegue, bueno, a un poquito de luz, de provecho, puedan sacar de esta charla que hemos tenido. Así que te quedo muy agradecido. Gracias a vos. Muy buenas noches. Gracias, igualmente, Belén.